Muy buenas tardes, docente Johnny Rafael Quinto de la Cruz. Soy el alumno Taipe Otañe Juan Pedro. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de estragos de la invasión española, el régimen fujimorista y el modelo económico de los gobiernos hasta la actualidad. Como primer tema hablaremos de los estragos de la invasión española. Primero hay que hablar sobre la invasión española que trajo muchas consecuencias, tanto causas y consecuencias que generan hasta ahora. La conquista de América provocó un catástrofe demográfico en la población indígena de enorme gravedad y trascendencia, pues tras la atribución de la historia tradicional europea a la crueldad, la rapiña y los conquistadores españoles, estudios más objetivos apuntan a la responsabilidad del proceso de las patologías exportadas en el nuevo mundo de los europeos. Sin embargo, ninguna de las dos expediciones daba cuenta satisfactoriamente el enorme quebranto y declive poblacional de los indios en América, como que para indagar causas mm, y mecanismos semejantes catastróficos, de poco sirve los métodos cuantitativos tradicionales, porque los datos de que disponen son escasos, a menudo poco confiables y siempre incompletos. Uno de los demográficos más prestigiosos de nuestro tiempo ha ocurrido al estudio de las fuentes originales españolas y a los numerosos testimonios indígenas para ofrecernos una interpretación de estragos humanos de la conquista que relaciona el impacto que ésta propuso en las estructuras económicas, sociales, por tanto demográficas de los indígenas con las enfermedades importadas, pero también con los modos de los conquistadores y con peculiar naturaleza de la sociedad sometida. Esto manifestó una drástica caída a la fertilidad, pues abortos, infanticidios, dramáticos suicidios colectivos. Por otra parte, las guerras entre españoles e indígenas diezmaron a una conquista considerable de número de población masculina y alteraron la organización familiar nativa. Podemos ver que la llegada de los españoles y la conquista fue un estrago muy extremada en los tiempos de la conquista. El segundo tema es el régimen fujimorista. Primero, el gobierno de Alberto Fujimori, también denominado el Fujimorato, pertenece al periodo de la historia del Perú comprendida desde 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000, en el cual dicho país estuvo bajo mando dividido en tres etapas, dos relacionadas inmediatas, encabezadas por Alberto Fujimori. La década de 1990 es uno de los peores periodos de la historia del Perú. En esos años se rompió todo equilibrio entre mercado y Estado y la sociedad. También se resquebró casi todo el balance entre la economía política y sentido ético y solidario, a tal punto que sus principales protagonistas están hoy en condiciones fugitivos o encausados en numerosos procesos judiciales, pues una década asignada por el autoritarismo y la corrupción ejercida por un gobierno que alcanzó límites mafiosos nunca antes vistos en nuestra historia. Se trata también de años adversos para la idea del desarrollo con contenido social y demográfico. Eh, la discriminación impetante y la política económica le rendían culto a los mecanismos del mercado supuestamente libre. En 1990 aplicaron mediante una medida radical, indiscriminada de reducción de gastos e inversiones del Estado. Como parte de la privatización también fue incriminada
y radical la liberación del comercio de los precios. Esta política sirvió para mejorar sobre el papel de las cuentas fiscales y los negocios de las grandes empresas, especialmente las financieras. Sus efectos, sin embargo, resultaron profundamente destructivos del consumo de la gente común y corriente sobre los sectores productivos como la agricultura y la industria, la educación y la salud pública, así como la seguridad ciudadana, sufrieron un enorme deterioro. El ministro de la Economía que inauguró esta política en agosto de 1990 incluyó un discurso pidiendo que Dios no ayude. En ese momento, nuestra revista institucional, El Quehacer número 63, tituló Acabar con la inflación, sí, pero no así. Finalmente, el modelo económico de los gobiernos hasta la actualidad. Primero, hablar de que existe generalmente tres tipos de sistemas económicos. El modelo capitalista, que utiliza el mercado como mecanismo de asignación a los recursos. Modelo socialista o planificado. Se planifica e invierte la economía para lograr determinados objetivos. La economía mixta, una combinación de los dos anteriores, del modelo capitalista y del modelo socialista. Para muchos, el problema en el Perú está en el modelo, por ende, hay que cambiarlo. La opinión es respetable y cada uno puede opinar lo que crea conveniente, pero siempre basándose en evidencias empíricas. De acuerdo a la constitución vigente en Perú, existe una economía social de mercado. Sin embargo, una cosa es lo que está escrito y la otra realidad. En todo el mundo, con contadas excepciones, la economía opera con una mezcla de mercado y Estado y una economía social de mercado. Necesita de ambos. El tema en teoría funciona así. El sector privado, a través del mercado, genera riquezas, crea empleo y paga impuestos. El Estado, con los impuestos recaudados, financia el gasto público que tiene como objetivo la redistribución de los beneficios del crecimiento económico. Perú tiene mercado y Estado. La cuestión de fondo es saber si ambos hacen lo que deberían hacer. El mercado debe operar un entorno institucional determinado basado en la igualdad de condiciones para cualquier ciudadano. Pienso que esto no pasa en el Perú. Un porcentaje de ciudadanos con contactos en estado puede encontrar un empleo o conseguir algún beneficio para la empresa que maneja en el Perú. Las conexiones determinan de una alta proporción quienes logran sus objetivos y quienes no. Y eso es contrario al mercado. El problema es lo anterior, no se llama libre mercado, sino mercantilismo. Y eso nos indigna a todos. Los privilegios para algunos se logran a costa de otros. Llamemos a las cosas por su nombre y no nos engañemos. El mercado funciona dentro de la infraestructura institucional en la que el Estado no lo regula. Es todo por mi parte. Estuve presentando los tres temas puestos para la actividad de los estragos de la invasión española, el régimen fujimorista y el modelo económico de los gobiernos en la actualidad. Muchas gracias.